Mi presentación en este momento es sobre lo que son los cuidados paliativos desde nuestro punto de vista de asociación, como una asociación con 20 años de experiencia. Les comentaba, más de 40,000 dolientes atendidos, 20 años, 7 hospitales. Actualmente somos 68 tanatólogos voluntarios trabajando en estos hospitales, grupos de apoyo gratuitos, pláticas en las salas de espera para que los familiares sepan la importancia de esos momentos que les dan para entrar con sus familiares, en donde lo importante es que tengan comunicación profunda, porque hay muchas cosas que se tienen que hablar cuando el enfermo está ya entrando en estado de gravedad. De manera que con esta experiencia hemos diseñado en estos 20 años una forma de trabajar. Y esta forma de trabajar, desde luego la metodología, los 7 momentos, las 4 habilidades fundamentales y sus 27 técnicas, las vamos a dar mañana en la plática antes de la última mesa redonda. Les digo porque ayer en el taller comentaban que querían saber de las demás técnicas, pero eso está programado para mañana. Ahorita lo que me interesa mucho es definir lo que desde nuestro punto de vista estamos llamando los cuidados paliativos con un apellido, ¿no? Un apellido que implica que desde nuestra perspectiva, desde la tanatología, es muy importante el acompañamiento emocional al final de la vida. De manera que lo que vamos a ver es este logo que hemos diseñado con el fin de poder precisar en este congreso la idea. Esta es una idea en la cual queríamos manifestar, porque nuestro logo, si ustedes lo ven aquí, de la asociación, son 2 manitos, tomando otra manito que está acostada, tomando la mano del enfermito. Pero nos faltaba el corazón. Nos faltaba el corazón y la curita. Y nos faltaba otra cosa, que es esa luz que emana del corazón. Y eso es lo que pudimos plasmar en este diseño con mi compañera Sofi, que está aquí ahorita, el poder poco a poco ir definiendo el concepto de cuidados paliativos en una emocionales, insisto, con apellido, porque cuidados paliativos ya está definido, ya todos lo sabemos qué es, pero aquí con el apellido emocional implicaba el poder hacer explícito que el trabajo emocional se hace desde el corazón. El trabajo clínico, el trabajo profesional, se hace desde la mente capacitada, ¿no es cierto? La información. En este momento lo que nosotros queremos recalcar es precisamente esta presencia del corazón. Y tenemos 3 preguntas para iniciar a definir lo que es cuidados paliativos emocionales. La primera pregunta es, ¿cómo fue que la experiencia de acompañar el final de la vida y el momento de la muerte se fue deshumanizando a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Será que antes era así? ¿O será que ahora es diferente? Gracias. Entonces, la gran primera pregunta. ¿Qué pasó, compañeros? ¿Qué nos pasó en la humanidad? Tenemos la imagen de la muerte en casa, domiciliada, alrededor de la familia. Claro, se hospitaliza la muerte y cambia todo. La otra pregunta es, ¿cómo es que llegamos a la indiferencia con la que se vive hoy la muerte en los hospitales cuando un ser humano está dejando de existir en este mundo? ¿Qué pasó en los hospitales? Ok, se hospitaliza la muerte, la tecnología, el conocimiento, se trata de facilitar, de ayudar al paciente, pero ¿qué es lo que pasa para que lleguemos a este nivel de indiferencia que todos nosotros somos testigos? ¿Qué fue lo que pasó? La tercera pregunta es, ¿por qué y cómo fuimos perdiendo, fíjense, la sensibilidad? Fuimos perdiendo la compasión, fuimos perdiendo la solidaridad, la fraternidad y la aceptación ante este fenómeno, ante la muerte. El único fenómeno garantizado en tu vida, en mi vida y en la de cada uno de nuestros familiares. ¿Qué es lo que pasó?
¿Por qué estamos hoy día metidos en este berenjenal hablando de cuidados paliativos al final de la vida, cuidar el dolor, los síntomas, y ahora hablando de cuidados paliativos emocionales para cuidar la parte emocional de nuestros pacientes y de sus familias? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí hay un libro muy interesante que nos puede dar muchas respuestas, una invitación, una investigación, invitación a que reflexionemos qué es lo que pasó a través, se los recomiendo mucho porque todos los que estamos en hospitales podemos entender esto a través de este fenómeno de evolución de sistemas de creencias que hicieron que hoy día la muerte sea un evento como lo es en los hospitales. En este libro se nos hace este conocimiento, se nos habla de lo que es la indiferencia, esta indiferencia en los hospitales es realmente muy triste para todos cuando nos toca con nuestros familiares o cuando estamos acompañando. Y finalmente, cuando la OMS inicia a hablar de cuidados paliativos, empieza a haber una luz de esperanza para los pacientes en estos momentos. Todo esto ya se mencionó, no me voy a detener mucho porque son marcos referenciales que yo creo que todos conocemos y que están accesibles para el que lo busque. Y lo importante aquí es las definiciones que también ya se ha hablado en la mañana, tampoco me detengo en esto. Simplemente el objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. Ahora, ¿quién fundó los cuidados paliativos? Ya también se ha hablado esta mañana de esta pionera, de esta mujer de alma grande que fundó los cuidados paliativos. Todos sabemos su historia, es una historia de amor. Se enamora de un paciente, de David Tasman, desahuciado, y él es judío, y cuando él regresa a la luz, como decimos en esta escuela, nosotros no decimos morir, sino regresar a la luz, y ayer en el taller explicamos todo el fundamento. Finalmente, ella decide, con una fortuna que deja David Tasman a su nombre, fundar y empezar a trabajar, porque con él hablaban al final de su vida qué es lo que se requeriría para que el paciente no sufriera tanto. Y se hablaba manejo del dolor, desde luego, pero también se hablaba del manejo emocional y espiritual, que es otro nivel más profundo de atención todavía. La tanatología. ¿Qué es la tanatología? La tanatología, pues sabemos todas sus raíces, sabemos que finalmente cuando se habla de tanatos es muerte, pero finalmente, ¿qué es lo que hace la tanatología? Y sobre todo, ¿quién la fundó? Todos conocemos también la obra de la doctora Kubler-Ross, nuestra maestra. Nosotros somos una escuela kubleriana, de tanatología kubleriana. Y aquí ella funda este campo, aunque ella no lo llamaba tanatología, ella actuaba como tanatología. Nos dejó 16 libros en los cuales plasma lo que es la voluntad humana desde el corazón, del trabajo del corazón, hacia el corazón de los enfermos. Y hay una literatura maravillosa que todos podemos explorar y ver, inspirarnos para ver si nosotros nos gustaría realizar este tipo de trabajo. Su obra cumbre en el 69 sobre la muerte y los moribundos, donde ella establece las famosísimas 5 etapas del duelo, en donde por primera vez empieza a hablar de qué pasa con los enfermos en su corazón cuando están esperando la muerte. La tanatología realmente no está nada más orientada a la atención al final de la vida. La tanatología está orientada a ayudar y acompañar las pérdidas de la vida, las pequeñas muertes a lo largo de todo el ciclo de la vida. Pero cuidados paliativos emocionales viene a ser para nosotros, la propuesta es que la tanatología, con su conocimiento, con su metodología, con su experiencia, pueda ser aplicada al final de la vida como cuidados paliativos emocionales. Estos cuidados paliativos emocionales los definimos entonces como, en base a toda esta experiencia que tenemos en el estado de Morelos, los definimos de manera muy concreta. Los definimos como la unión de lo que es
el movimiento hospice, que es cuidados paliativos, y el movimiento de tanatología creado por la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ambas, recientemente, si se fijan sus fechas, ¿no? Vieron esta oportunidad, esta lucha para lograr esta ayuda a los enfermos al final de su vida, cada una en diferentes trincheras, de diferente manera, pero las dos con el mismo objetivo: humanizar la muerte, humanizar el acompañamiento al final de la vida. De esta manera, para nosotros, la suma de cuidados paliativos más la tanatología son los cuidados paliativos emocionales. ¿Qué son entonces? Son todas aquellas actividades que se realizan desde el corazón. Son todas aquellas actividades que un ser humano puede otorgar a otro que está en situación de dolor y sufrimiento al final de su vida. Es importante que todos estemos muy claros que cuando estamos al final de la vida hay una vulnerabilidad emocional muy grande. Como lo veíamos ayer en el taller de acompañar el momento de la muerte, los miedos del enfermo grave a dejar la vida, a dejar a su familia, el miedo al dolor, todo lo que ayer salió en el ejercicio, todo eso es lo que constantemente está haciendo que los enfermos y sus familias requieran sentir que los que estamos alrededor podamos hacerlo de una manera diferente, con calor fraternal. No solamente técnicamente la parte de la calidad técnica, que es muy importante, sino cómo lograr que el enfermo sienta, que la enfermera que está al lado, que el médico que está al lado, les interesa más allá del diagnóstico y el manejo terapéutico, que les interesa saber cómo se sienten, que les interesa saber a lo mejor cómo se llaman. Y finalmente, la familia también le interesa sentir que el médico y la enfermera que están trabajando, que están ayudando a su paciente, los volteen a ver a ellos en forma diferente a lo profesional, en donde el familiar simplemente es una fuente de información para adquirir datos del paciente, o el mismo paciente es una fuente de información para elaborar historias clínicas. Hoy en la tarde vamos a tener a la doctora Dabat hablándonos de la otra historia clínica, que es la parte humana, que es la parte que todos necesitamos ser escuchados cuando estemos en dolor, y que todos agradeceríamos mucho que se escuche a nuestro familiar cuando está en estos momentos tan difíciles. Hace una gran diferencia. No es que se vaya a curar, no es que vaya a cambiar el pronóstico, pero la manera de vivir la experiencia de dolor cuando se siente acompañamiento emocional es diferente. Y es un evento tan importante que queda grabado el resto del tiempo. Los familiares que nos encontramos después con ellos, después de que han pasado años del acompañamiento realizado, se hace una fraternidad muy grande cuando se sintieron acompañados, escuchados. Y finalmente, entonces, nuestra definición de dolor es de cuidados paliativos, es este enfoque. Ahora, ¿cómo podemos acompañar emocionalmente? Es muy bonito decir sí cuidados paliativos, sí emocionales. La pregunta siempre es el cómo. Aquí el cómo, en esta escuela, lo hemos desarrollado, diseñado a través de estos años, en estos hospitales, con 7 momentos, que son los que vamos a ver el día de mañana. La metodología, vamos a tener aquí una mesa con voluntarios de la asociación, en donde cada uno de ellos nos va a ir explicando cómo le ha funcionado esta metodología con casos concretos aplicados a la realidad, porque en teoría todo suena muy bonito, pero lo importante es la práctica, cómo lo llevamos a cabo. Las habilidades fundamentales de esta escuela, que son la base para poder trabajar desde el corazón. Son 4 técnicas fundamentales, por eso se llaman. Es, adelantándoles un poco lo de mañana, la conexión con mi paz a través de respiración, lo que hoy día se conoce con el nombre de mindfulness, que desde la neurociencia ha sido ya perfectamente estudiado y aceptado, que en nuestro cerebro pasan cosas cuando nosotros hacemos
respiraciones profundas y nos venimos al aquí y a la hora. Eso es nuestra técnica de conexión interna para desde ahí, desde esa paz, poder abordar la situación, sea la que sea que vamos a acompañar. La otra técnica de habilidad fundamental es lo que llamamos la transmisión de paz. Estas son técnicas que tienen 7 formas de cómo podemos transmitir paz, que aparentemente no es algo medible, comprobable, pero que en la práctica en estos 20 años hemos comprobado, y los alumnos a veces llegan con cierto escepticismo a sus prácticas en el diplomado de tanatología, y cuando empiezan a utilizar las técnicas sutiles desde la conexión, se sorprenden de la respuesta, y eso también está estudiado desde la neurociencia, cómo hay un efecto cuando se hace un encuentro profundo de ser a ser. Entonces, nuestra tercera habilidad fundamental es la escucha profunda de ser a ser. Desde esta conexión, desde esta actitud de transmisión de paz, podemos hacer una escucha profunda de ser a ser. También una comunicación profunda de ser a ser. Diferenciamos la escucha de la comunicación de una manera muy concreta técnicamente para poder diferenciar y ambas se complementan. Estas son nuestras 4 habilidades fundamentales de nuestra escuela. Y desde luego 27 técnicas para acompañar. Las técnicas de cómo hacer el diagnóstico de ese duelo, porque finalmente todo es duelo, ¿no es cierto? Todo es duelo, todo es dolor del alma, todo lo que es estar enfermo, lo que es estar acompañando a un familiar enfermo, son duelos, son preduelos y posduelos, porque ya hubo pérdidas, se perdió la salud, muchas veces se pierde pues muchas otras cosas, no solo el enfermo, sino la familia, pierden su rutina, pierden su manera de hacer las cosas, a veces económicamente también hay pérdidas, hay muchas, pero o sea, son duelos múltiples que se viven cuando se está viviendo la experiencia de un enfermo y una familia. Y verlos desde las técnicas de cómo se hace un diagnóstico, porque cada duelo, a pesar de que es lo mismo en las 7 emociones, que es una de nuestras técnicas, nuestro termómetro de las 7 emociones del duelo, cada familia lo vive en circunstancias muy peculiares. Hablamos de que las familias, los seres humanos, tenemos una mochila invisible en los hombros en donde cargamos pendientes, asuntos pendientes con nosotros mismos y con los demás, sobre todo familia, con mamá, papá, aunque ya no estén en este plano. Y ese es un trabajo, una de nuestras técnicas, en donde el trabajo del perdón, también como lo veíamos ayer en el taller, el círculo de amor y perdón que se hace alrededor del enfermo, alrededor del momento de la transición, todas estas son técnicas que están diseñadas con la experiencia de saber que todos necesitamos aligerar la mochila de la vida antes de irnos, antes de partir, o aligerarla si nos quedamos, si estamos acompañando a un ser querido, cómo aligerar la mochila, cómo trabajar el proceso de perdón, de pedir perdón, de perdonar. Y lo que pasa es maravilloso, es mágico, ¿no es cierto, compañeras voluntarias, que hay varias en la sala apoyando? Esta experiencia de cuando, como lo vimos ayer en el taller, cuando el hijo le pide perdón a la madre y la madre pide perdón al hijo por sus fallas o con el esposo, porque siempre, compañeros, el tema del perdón, las mochilas, es un tema de final de la vida. Y mal haríamos en ignorar que tenemos que aprovechar ese tiempo y ayudarle a los enfermos y a las familias a aprovechar el tiempo que quede. ¿Cuánto? Nunca sabemos. Pero siempre es trabajar el tema del perdón, que es una de nuestras técnicas de acompañar. Y aligera, cambia, transforma la relación. Muchas veces nos dice el enfermo, es la primera vez que escucho que mi esposo, mi hija, quien sea, me dice que me ama. O es la primera vez que me dan las gracias por lo que he hecho por ellos. Y eso, compañeros, pareciera cualquier cosa, pero no lo es. Pesa mucho en la mochila. De manera que con estas técnicas, les menciono solo algunas, es poder ayudar a que el precioso tiempo que quede se aproveche. Desde luego, la energía se va a querer aliviar el problema de salud, pero también tenemos que orientar a las familias que aprovechen esa energía para poder hacer este proceso de reconciliación entre ellos.
Y también el autoperdón. El enfermo siempre tiene mucho que perdonarse. Nunca hice, nunca, etcétera. Ya saben, todo lo que es nuestra mente humana. Y de esta manera logramos que el final de la vida, con el acompañamiento emocional, sea de otra manera. Insisto, no se trata de curar cuerpos. Esto se encargan los médicos y los cuidados paliativos físicos. Y es muy importante. Y no tener dolor es fundamental. Pero, ¿qué pasa con la mochila de la vida? Yo digo, no es justo que se vayan con esa mochila, no es justo que se queden los dolientes, la familia con mochilas, porque eso hace que los duelos posteriores sean duelos llenos de culpa. Los dolientes, cuando no hay tanta culpa, los duelos, el proceso es mucho más sencillo, pero normalmente la mochila se queda cargada de culpas, y esto es lo que hace que el proceso de duelo sea tan difícil. Para nosotros en nuestra escuela, ya hoy día lo hacemos muy directo, las 7 emociones, pero dentro de las 7 emociones vámonos a la culpa. A ver, ¿de qué te sientes culpable? Y ahí es donde viene el trabajo fuerte. Desde luego los miedos, desde luego la tristeza, desde luego la frustración, el enojo, la soledad, todas las demás emociones. Pero la culpa, tanto para el que se está yendo como para el que se está quedando acompañando, se necesita hacer un trabajo que no es nada complicado, compañeros. Cuando tenemos la claridad de las mochilas, lo hacemos en representación en las clases, toda la familia y cada quien con su mochila, con su máscara de miedo, de culpas, con sus, usamos espadas del juicio, la condena, las dinámicas en las familias, todas esas situaciones de codependencia que existen en todas las familias, asuntos no resueltos. Eso es lo que brota en el momento cuando hay un diagnóstico y el enfermo cae en cama. Familia empieza a hacer un proceso de mucho introspección, de revisión, pero muchas veces no sabe cómo manejarlo. Y es sencillo, sentarnos, platicar, explicarle las emociones, explicarle los pasos que tenemos en nuestra técnica de trilogía del perdón. Y finalmente, es maravilloso saber, y lo van a ver en algunos de nuestros libros que estamos trayendo ahora para este congreso, se presentan casos. Un caso hermoso en donde una familia puede despedirse después de muchos conflictos cuando se logran hacer la reconciliación. En donde el hijo, estando con un accidente en el hospital ya grave, con la mamá desesperada, como siempre sucede, cuando se llega al acompañamiento y se le ayuda a hablar al hijo, en este caso inconsciente, ya desahuciado, y ella decía, se paraba y le decía, échale ganas, hijito, échale ganas, estoy contigo. Y cómo la compañera tanatóloga que hizo esta intervención pudo lograr que la madre aceptara, ya los médicos se lo habían dicho, pero cuando ella logra aceptar que su hijo ya no va a poder regresar a recuperarse, ya está inconsciente. Entonces, al despedirse de él, ayudado en este diálogo de corazón a corazón que vimos también ayer en el taller, con este diálogo de corazón a corazón, ella logra decirle, hijo, ya entendí, puedes irte. Y como siempre se dice, te voy a extrañar, nunca te voy a olvidar, pero ya, si tienes que irte, vete. De la mano del tanatólogo, ¿no? La tanatóloga abrazando a la madre, ayudándole a hacer ese proceso. No es que la tanatóloga le diga, o el acompañante emocional, ahora dile esto. No, es que brota. Y finalmente, a las 2 horas, esa alma puede, como lo veíamos ayer, la muerte no es más que la salida del alma del cuerpo, se vacía el cuerpo, y de esta manera sucede lo que llamamos muerte. Entonces, el acompañamiento emocional tiene técnicas, no es algo imposible, no es algo inclusive difícil de hacer, es algo bellísimo, es un privilegio poder estar ahí, es un regalo de vida, todo el tiempo estar viendo esos finales donde se puede hacer la reconciliación porque nos ayuda en nuestra propia vida, nos ayuda a entender que la vida no es eterna, compañeros, creemos que mañana vamos a estar aquí, quién sabe. Y de esta manera nos volvemos mucho más conscientes de nuestras relaciones, de la importancia de este trabajo de autoperdón, de ayuda, de servicio.
Y como decimos ahora en nuestra escuela, hace 2 años empezamos a hablar del tema cero. El tema cero en nuestros cursos ahora implica que ha tenido medido a través de resultados con personas en duelo. Es impresionante lo que se está logrando con el tema cero. Es entender quiénes somos. Aquí la pregunta es, compañeros, con todo amor y respeto, por favor, levante la mano quien sabe quién es. Levante la mano quien sabe de dónde viene. Levante la mano quien sabe a dónde va a ir cuando la máquina biológica se descomponga. Levante la mano quien sabe quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. ¿Quién sabe por qué están aquí? ¿Por qué? Y la última, ¿cuántos sabemos para qué estamos en este cuerpo físico, en este mundo físico? ¿Para qué? Implicando nuestros talentos y desarrollo de nuestros talentos, nuestra misión de vida. Entonces, vivimos realmente dormidos, sintiendo que sabemos muchas cosas. Podemos ser expertos en lo que sea, pero si no sé quién soy, de dónde vengo, si no sé a dónde voy a ir, si no sé por qué estoy aquí ni para qué, se llama nivel de conciencia. Y ahora, esta técnica del tema cero, utilizada con los dolientes, ha sido realmente maravilloso. Porque cuando uno entiende quién es, de dónde viene, a dónde va, por qué está aquí, para qué, los miedos a la muerte, los miedos al dolor y al sufrimiento cambian. Es decir, entendemos el sentido del dolor, que ese es un tema muy profundo, entendemos el sentido de que en una familia hay alguien que está en una cama y que de pronto los hijos alejados empiezan a acercarse a la cama y empiezan a integrar de nuevo la familia. En un caso de estos días, que la madre me decía, mis hijos, tenía años que no los veía juntos. Y gracias a esta enfermedad, los veo juntos. Y ya me puedo ir en paz. Y los hijos decían, ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo sin visitar a nuestra madre? Es decir, pareciera que hay un sentido muy, muy profundo, compañeros humanos, hermanos humanos, que no alcanzamos a entender, pero que desde la filosofía, desde las sabidurías y las tradiciones, hay una explicación de por qué tú y yo estamos aquí. Estamos queriendo hacer. Todos estamos aquí batallando para aprender lo que es finalmente la aceptación, la comprensión, la compasión y el perdón. Y con esto se logra lo que se llama el amor, pero con mayúsculas. Y cuando estamos en servicio desde el corazón, estamos desarrollando esa habilidad y estamos pudiendo convertirnos en lo que realmente queremos ser, todos. Pero no sabemos por dónde es el camino, porque pues no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos por qué estamos aquí ni para qué. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué estamos haciendo? Viviendo una vida desarrollando algunos sus talentos. La mayoría de los seres humanos, cuando se les pregunta, yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes conocen con claridad cuáles son sus talentos? Levante la mano. Unos cuantos. Entonces, si venimos a desarrollar nuestros talentos, dicen los maestros, si yo no sé cuál es mi talento, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Y lo que hacemos en la vida, y toda esta reflexión es después de 20 años de estudiar el tema de la muerte, de acompañar el sufrimiento, podemos llegar a estas conclusiones. Las preguntas grandes son, ¿qué estamos haciendo tú y yo en nuestra vida? Y cuando estemos enfermos, ¿qué esperamos? Es tiempo de cosecha. Cuando estamos enfermos es tiempo de cosecha. Y finalmente, el acompañamiento emocional es poder ayudarle desde nuestra escuela ahora en los últimos 2 años. Además de ayudarle a sanar sus 7 emociones, que entienda el botiquín del duelo, que entienda cómo se relajan los cuerpos, que entienda cómo puede manejar sus culpas, su miedo, la reconciliación, todas las técnicas. Pero lo que hemos visto maravilloso en estos años últimos, sobre todo el año y medio anterior, es que cuando llegan casos de duelos terribles, suicidio, de homicidio, cuando llegan estos duelos tan fuertes y se empieza a hablarles de estos temas, el alma está lista
y absorben la información. Desde luego hay mucha literatura que les damos, películas, y finalmente el doliente empieza a entender lo que nosotros llamamos la resignificación de la pérdida. No estoy aquí sufriendo un castigo de nadie, estoy viviendo una experiencia para poder despertar mi conciencia y preguntarme. Y es cuando las personas nos preguntan, ¿a dónde me voy a ir? Dígame, sé que me voy a morir, pero yo quiero saber a dónde. Eso de que me voy con Dios no me dice nada. Y lo peor, he hecho cosas terribles en mi vida y entonces me voy a ir al infierno, a quemarme por la eternidad, por mis pecados. Wow, me acuerdo del primer paciente hace muchos años, yo creo que 19 y medio, que me dijo, no me deje morir porque me voy a ir al infierno. Golpeaba mujeres, tengo hijos que no reconocí, tomaba alcohol, estaba en cosas ilícitas todo el tiempo. No me deje morir porque me voy a ir al infierno. Ahí es unas experiencias de uno dice, ¿cómo podemos tener esa información tan metida en nuestra cabeza? Que además es Antiguo Testamento, en donde no se entiende el amor, no se entiende la gente como amor. Cuando el doliente y el enfermo pueden empezar a ver otra opción, experiencia se transforma. La pregunta, como lo vieron ayer aquí en el sociodrama, del momento de la muerte, fue, ¿a dónde crees que vas a ir? Siempre, siempre, casi siempre, el doliente nos dice, el enfermo, me voy a ir con Dios. ¿Qué es para ti Dios? Luz, amor, paz. ¿Y tienes miedo de irte ahí? Empieza a modificarse, decir, es que ya no aguanto este cuerpo, ya no puedo más, pero mi familia no me deja irme, mi hijo, mi esposo, como ayer sucedió. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Desde luego las técnicas, pero también elevando nuestra conciencia, porque para poder estar ahí necesitamos sí entender, ¿no es cierto, compañeras voluntarias, tema cero? Algunas voluntarias me decían, ¿y por qué antes no nos daba, doctora, eso? Y yo decía, porque yo no lo tenía claro, ahora sí. Entonces, en nuestra escuela sí hablamos de conciencia, sí hablamos con mucho respeto de las creencias religiosas. Esa es otra historia, creencias religiosas. Aquí estamos hablando de conciencia. Entonces, eso ayuda muchísimo. Entender el sentido de mi enfermedad. ¿Por qué y para qué estoy viviendo esto? Y generalmente es para nuestro crecimiento y el crecimiento de nuestra familia. Y si tenemos acompañamiento y un poquito de guía para darle un sentido, se transforma la experiencia. No quiere decir que no duela. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento puede aminorarse muchísimo cuando tenemos un poquito más de conciencia y entendemos un poquito más de qué se trata toda esta historia. ¿Para qué la vida nos da estas experiencias? Y en la mayoría de las sabidurías antiguas nos hablan de la perfección de la vida, que uno no lo entiende cuando estamos en las turbulencias emocionales, pero que finalmente logramos saber que soy, yo siempre les digo a los dolientes o a las familias, ¿qué te ha dado esta enfermedad? Pues me ha dado que estoy más unida a mi familia, que nos hemos reconciliado, que valoro más las cosas, y a la familia, ¿qué te ha dado acompañar? No es que ahora me siento más cerca, me siento más útil, he podido solucionar asuntos de infancia con mis hermanos, o sea, se hace un proceso de mucho crecimiento. Y el que ellos tomen conciencia ayuda a vivir la experiencia, le da un sentido. Eso es lo que es logoterapia, Víctor Frank. Es ¿por qué y para qué estoy viviendo esto? Me ayuda a simplemente estar viviendo sufrimiento y dolor aparentemente sin sentido. De manera que esta es la propuesta de cuidados paliativos emocionales con estas técnicas que revisaremos mañana, que están en los manuales que están a la disposición de los que les interese, donde se mencionan los momentos, las técnicas, y que finalmente cualquiera de nosotros las podemos desarrollar. No tenemos que tener un nivel académico. Siempre me preguntan, ¿qué tengo que hacer para estudiar tanatología? ¿Qué grado tengo que tener? Yo nada más les digo, si tienes un corazón despierto, si tienes un anhelo de servicio en tu alma, ese es el requisito. No son académicos. A veces, entre mayor nivel académico, a veces hay más obstáculos para tocar el corazón, para abrir el corazón. Entonces,
bueno, la invitación desde nuestra escuela, lo que queremos ofrecer a cuidados paliativos es esta experiencia de métodos muy concretos. Y con esto yo creo nos quedan 10 minutitos para salir en tiempo a la hora de la comida. Por favor, si quisieran, si alguien tuviera alguna pregunta o comentario.